Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una relación marcada por el amor, los desafíos y los silencios, Fariye Epsen finalmente rompió el silencio sobre lo que ha vivido con Burak Özçivit. En una reciente entrevista que dejó a todos con el corazón en la mano, la reconocida actriz turca soltó una frase que generó un terremoto en los medios y redes sociales: con el tiempo, entenderán. La historia comienza cuando Fariye y Burak, la pareja dorada del cine y la televisión turca, comenzaron a aparecer menos en público juntos. Las miradas se cruzaban, pero las palabras eran escasas. Los rumores no tardaron en circular: crisis, diferencias irreconciliables, presiones familiares. Pero nada estaba confirmado. Hasta ahora. Durante una gala benéfica en Estambul, Fariye fue abordada por periodistas que no dudaron en preguntarle por la situación con Burak. Su respuesta fue breve pero potente: "Zamanla anlayacağız, con el tiempo, lo entenderán". Esa sola frase encendió las alarmas. ¿Qué había detrás de esas palabras? Según fuentes cercanas a la actriz, los últimos meses no han sido fáciles. Aunque públicamente mantenían la imagen de una pareja feliz, en privado los desacuerdos eran cada vez más frecuentes. Diferencias en las prioridades familiares, desacuerdos sobre la crianza de su hijo Karan y el peso de estar constantemente bajo el foco mediático terminaron por desgastarlos emocionalmente. Una amiga íntima de Fariye, bajo condición de anonimato, comentó: "Ella siempre intentó mantener la armonía, pero se estaba apagando poco a poco. Había noches en las que lloraba en silencio para no preocupar a su hijo. Y aunque amaba profundamente a Burak, sentía que ya no era vista ni escuchada como antes". Por su parte, Burak Özçivit también se pronunció, pero lo hizo a través de sus redes sociales, publicando una foto antigua con Fariye acompañada de la frase: "A veces el amor necesita silencio para hablar más fuerte". Sus seguidores se dividieron: algunos lo apoyaron, otros lo criticaron por no haber hecho más antes. El círculo cercano a Burak asegura que él también estaba afectado. Siempre la amó, pero su forma de demostrarlo no era la que Fariye necesitaba. Él pensaba que trabajando duro y asegurando el bienestar económico de la familia era suficiente. Pero Fariye necesitaba más que eso: necesitaba compañía, apoyo emocional y tiempo juntos, explicó un colaborador del actor. Lo más sorprendente fue cuando Fariye reveló que durante un viaje reciente a la casa de campo familiar, decidió tomarse un tiempo sola con su hijo. Allí, sin cámaras, sin teléfonos, se dio cuenta de cuánto había cambiado. "Sentí que me había olvidado de quién era. De lo que me gustaba. Y ese fue el momento en que supe que debía tomar decisiones difíciles", confesó en la entrevista. En esa reflexión que Fariye compartió, también recordó lo que significaba para ella la independencia y la libertad de poder ser una persona por encima de ser una madre, esposa y figura pública. Este espacio de autodescubrimiento no solo la ayudó a entender sus propios límites, sino que también fue clave para poder tomar las riendas de su vida emocional. La entrevista, lejos de ser un simple testimonio de una mujer enfrentando una crisis personal, se convirtió en una lección de valentía. En sus palabras, muchos vieron el reflejo de su propio dolor y, ¿por qué no?, de su propia lucha. La familia de Fariye, siempre muy discreta, expresó su apoyo durante este proceso tan íntimo. Algunos familiares mencionaron que ella siempre había sido el pilar de la familia, cuidando de su hijo y de las relaciones cercanas, pero que en este punto de su vida necesitaba también ser cuidada. "Es un momento para que ella se enfoque en lo que le hace bien, en lo que la hace sentir plena", dijo un pariente cercano, quien enfatizó que este periodo de reflexión era necesario para Fariye. Las conversaciones en las redes sociales siguieron el mismo curso, con muchos seguidores compartiendo experiencias similares de relaciones en las que el amor, con el paso de los años, no basta para mantener la chispa encendida. "Muchos no entendemos lo que sucede en una relación hasta que nos enfrentamos a nuestra propia verdad", comentaba una usuaria. Y es que, a menudo, las parejas parecen estar viviendo una vida conjunta llena de amor y compromiso,
pero detrás de la fachada se ocultan dificultades que, a veces, son invisibles para los demás. Lo que sorprendió a muchos fue la postura de Burak, quien optó por mantener un perfil bajo después de la declaración de Farideh. No se le vio involucrado en entrevistas ni comentarios públicos tras las palabras de su esposa. Este silencio fue interpretado de muchas maneras, desde un intento de proteger su vida privada hasta una señal de su desconcierto ante la situación. Sin embargo, como han señalado varios expertos en relaciones, el silencio puede ser tan elocuente como cualquier palabra, especialmente cuando se trata de personas acostumbradas a estar siempre en el ojo público. Por otro lado, la decisión de dar un respiro a la relación, lejos de ser interpretada como una separación definitiva, fue vista por muchos como una forma madura de enfrentar las dificultades. Es importante entender que a veces el espacio es necesario para sanar lo que se ha dañado, mencionó una terapeuta en un programa de televisión, añadiendo que, a menudo, el tiempo fuera de la relación permite una reconstrucción interna que a veces, dentro del mismo entorno, no es posible. A medida que las semanas pasaron, la historia de Farideh y Burak continuó siendo un tema central en los medios. Cada vez más personas se unían al debate, intentando comprender qué había sucedido, cómo dos personas tan queridas por el público habían llegado a ese punto. Y, sin embargo, lo que más resonaba era el mensaje de Farideh, la necesidad de escucharse a sí misma y de tomar decisiones que, aunque dolorosas, son las más sinceras. Mientras tanto, Farideh dedicaba su tiempo a sus proyectos profesionales. La actriz, que es conocida por su dedicación y profesionalismo, continuó con sus compromisos laborales, buscando dar lo mejor de sí misma en cada uno de ellos. Se sabe que en los próximos meses tiene varios proyectos en el horizonte que la emocionan, y que ha encontrado consuelo en el trabajo creativo. No solo se trata de escapar de la situación, sino de encontrar en su arte una vía de sanación. En cuanto a su hijo Karan, Farideh ha sido clara en que su bienestar es lo más importante. En varias entrevistas, la actriz ha expresado que aunque su vida personal haya atravesado momentos de incertidumbre, lo que más le importa es mantener un ambiente estable y lleno de amor para su hijo. Mi hijo es mi mayor fuente de fortaleza. Todo lo que hago, lo hago pensando en él, comentó en una de sus intervenciones. Las fans de la pareja continúan siguiendo de cerca cada paso que dan. Algunos con la esperanza de una reconciliación, otros con el respeto a la decisión de ambos de vivir su vida a su propio ritmo. Al final, lo importante es que ambos estén felices, compartió una de las seguidoras en un foro. Y mientras el futuro de la pareja sigue siendo incierto, lo que sí es seguro es que Farideh ha demostrado una fuerza interior admirable. No soy víctima ni heroína. Solo soy una mujer que eligió escucharse a sí misma, concluyó, dejando claro que, pase lo que pase, su historia no será contada por otros, sino por ella misma. Si este video tocó alguna fibra en ustedes, no olviden suscribirse al canal, dejarnos un comentario con su opinión y compartir este contenido con alguien que pueda necesitar escucharlo. Hasta el próximo video, queridas amigas.